Estamos con el doctor Luis Fernando Rosas Londoño, un hombre dedicado a la historia, al conocimiento vivo de los problemas nacionales, internacionales. Cuénteme, ¿cómo es el cuento de las segundas oportunidades? Gracias, William. Un saludo para usted y su Bienvenido. audiencia. Muy amable por la invitación. Radio Audiencia. Muchas gracias. Sí, señor. A ver, en Colombia se han venido cometiendo injusticias judiciales. Hay muchos casos sin resolver. Hace unos meses el presidente de México, López Obrador, y antes de la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Claudia López o Claudia qué? No, Claudia, creo que la pronunciación después de Sheinbaum, académica mexicana, hizo algo muy importante. Recibió una petición de los actores políticos que por la justicia habían sido, por temas complejos, perseguidos. Y se reunió con ellos en diferentes circunstancias, y eso en buena parte hizo que la paz, no solamente política, sino de los conflictos se solucionaron. Hoy es un hecho en México. ¿Cómo es posible, algo que yo no comparto, que en el Perú, con un delito de lesa humanidad, estemos perdonando a Fujimori? Porque dice todo el derecho internacional humanitario que no entrarían en un proceso. Entonces, he venido en la tarea de conversar con todos los actores políticos. Es que Fujimori ya pagó, le ha tocado comer sí, comer esta mierda. Sí, y el perdón es para todos. Pero en este proyecto... Porque Fujimori lo único que faltó fue entregarle los restos a Dios. Bueno, ya está más al otro lado que acá. Por eso, entonces... Pero cometió delitos de lesa humanidad. Pero ¿qué es lo que usted está buscando? Que se acabe de podrir en los profundos inviernos. Pues hombre, delitos de lesa humanidad, en mi opinión, demostrables, sí, señor, no deben ser amnistiados. Bueno, siga pues. Le hemos presentado al gobierno del presidente Petro, a congresistas y a Naciones Unidas, una propuesta para la paz política. ¿Por qué? Porque si estamos perdonando temas que yo he respaldado históricamente, a actores del conflicto, aún con temas de delitos complejos, ¿por qué no perdonar temas pequeños? Y yo quiero mencionar casos. 1, Saulo Arboleda. 2, Ricaurte. Voy a personalizar, Ricaurte Lozada. 3, el general Arango Bachi. 4, los amigos de la oposición, porque la paz... ¿Qué pasó con Arango Bachi? Pues lo del general Arango Bachi fue que fue totalmente perseguido. El almirante. El almirante, perseguido, encanado. Todo el mundo le decía ladrón y corrupto y resultó inocente. Eso demuestra que la justicia en Colombia requiere una reforma. Ricaurte Lozada, Saulo Arboleda, los uribistas, porque yo he venido conversando con el presidente Uribe, en mi corazón no existe odio. Cabe en todas partes. No, es que yo no soy un hombre de odios. Bueno, cuénteme a ver. Entonces, ¿cuáles son los uribistas? ¿cuál es la propuesta? Temas como el de Diego Palacio, temas como el de Bernardo Moreno, temas, he venido conversando Bernardo, el que vive en Armenia. Sí, he venido conversando con Andrés Felipe Arias, he venido conversando acaban de absorberlo, 14 o 12 años con Marcelo Torres, ex candidato presidencial del MOIR. Imagínense, por una circunstancia en Magangué de enfrentarse a la señora Emilce López y lo que ella representaba, fiscal de ELA. Entonces, mientras en Colombia tengamos fiscales o procuradores que pertenezcan a un partido para perseguir a la oposición política o por casos absueltos y luego de manera extraña salen condenas cuando la justicia está politizada en Colombia. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bien sea para este gobierno, espero que lo acoja el presidente Petro, ya lo planteó en los 10 puntos, perdón social para la paz total, sin segundas oportunidades, sin una amnistía política o sin un perdón social político para todos los actores en casos en donde pueden ser revisables, que no son delitos de lesa humanidad ni contra menores, ni contra niños, ni adolescentes,
pues hombre, yo creo que hay que darle una oportunidad a esos actores políticos para que se reinserten a la vida Como los política. que- como los- David Turbay, el ¿Cómo? caso de David Turbay es otro. Mire, le voy a poner un ejemplo. A raíz de esto van más de 100 y pico de líderes del país. El exalcalde de Barrancabermeja, Carlos Contreras, inhabilitado por 3 millones de pesos. Uy, Por 3 millones de pesos, por una persecución del procurador santandereano de la época, porque nunca compartió los temas. Otro caso, usted me está acusando a mí de que yo me lo tiré a él. y ¿Sabe hizo, de quién le está hablando? y hizo presidente a Petro con esa injusta decisión. Entonces, otro caso, el exalcalde de Rovira, Carlos Triana, por girar unos recursos de unos alimentos inhabilitado. Entonces son casos humanos, son casos donde hay que dar la oportunidad. Otro caso, Henry Arias Mejía, Santa Rosa de Cabal, también por girar 3 o 4 millones de pesos, un tema absuelto. Luego los actores políticos, el fiscal regional de un partido político de oposición a él, condenado. Entonces, como estos casos, hay miles del centro democrático, de la izquierda, de todas las tendencias. Entonces, la idea del proyecto que le hemos entregado y que hasta el momento el gobierno no la ha tomado por los cachos, y el señor alto comisionado para la paz, que lo veo perdido, en vez de ponerse a dar vueltas por ahí. ¿Ese señor cómo se llama? Yo no me acuerdo, el alto comisionado. Bueno, Patiño, sí. Tiene el apellido de la ex esposa de Avelino Rosas. Avelino Rosa, su pariente. Mi pariente, sí. Porque mi padre nació en Cartago. Muy de mi familia Rosas del Cauca y del Valle del Cauca. Y luego usted sabe, y lo contará el doctor Rodrigo Llano, que usted Ya había viene. dicho que lo ha invitado y que ya viene, cómo fue, digamos, el llamado León del Cauca, un hombre que le tocó vivir una circunstancia de oponerse en ese momento a todas las directivas del Partido Liberal de la Radical. época. Un hombre radical, se enfrentó a ese Olimpo radical, y cómo en varios países donde estuvo, escuchaba hace unos meses una conferencia valiosísima del doctor Llano, donde le decía, es que donde me falta tener una certeza es si estuvo en Nicaragua. Yo también he estado buscando si hay algunos documentos, tampoco los he encontrado, pero es un hombre que estuvo en el Perú, estuvo en Cuba, estuvo con Payán, En Ecuador. estuvo con Balta, estuvo con una serie de personajes. No quiso a Rafael Reyes, no quiso a Núñez. Núñez lo odiaba, se odiaban los dos, porque, digamos, como lo dice el doctor Llano, que estoy plenamente de acuerdo, mi pariente Avelino Rosas, que ha sido general de generales en Colombia, un país que tiene que estudiar la verdadera historia de sus, con Miranda, Desenterrar esos hombres. con Miranda, Sí. con Miranda, Avelino Rosas, el propio Simón Bolívar, Sucre. Sucre, Antonio José de Sucre, qué valor Antonio tan José de inmenso, Sucre, pariente de Alberto Abello. de Alberto Abello, muy amigo de Gerney Ríos. Entonces, en la historia, la verdad es que esos procesos, a mí mi padre me los contaba estando muy pequeño. Qué lindo. Mire que mi padre se llamaba José Rosas, y cuando uno estudia en la historia, José Rosas hizo parte de los nietos o bisnietos del Valle del Cauca, porque, pues, vuelvo y lo repito, mi padre nació en Cartago, mi madre en Aguadas, Londoño. Entonces, pues, es un proceso de unión. Se casó con una manizaleña, No me sí, diga. con una señora Patiño. No me diga. Entonces, eso lo contará con mayor detalle un historiador de la dimensión del doctor Rodrigo Llano Izaza. Entonces, fueron procesos históricos que el país tiene que entender, que el país debe leer, que las nuevas generaciones deben conocer. Pero entonces le concluyo en esta parte histórica, ya para que su invitado y cerremos, es otorgarle facultades, segundas oportunidades, amnistía política o perdón social. No entiendo cómo este gobierno no se le tira en plancha una propuesta de estas. Bueno, tiene ¿y respaldo. qué hacen unos tipos en el Congreso de la República que asesinaron, secuestraron, mataron las niñas,
las declararon esclavas sexuales. ¿Qué hacen esos tipos en el Congreso? Pues hombre, si yo hubiese sido guerrillero, yo no voy a aceptar un canazo. Uno tiene que perdonar. Y aquí es lo que estamos invitando nosotros también, a perdonar a actores políticos que no cometieron graves delitos y que están Pero qué más sufriendo. grave delito que una violación a una niña indefensa, Bueno, esclava. eso lo contarán en la JEP. Ah, bueno. Eso lo Doctor, contarán en la JEP. muchas Me alegra gracias. verlo, doctor William. Me dejó en punta, pero sigamos después. Pero vuelvo y repito, invito al presidente, al senador Antonio Correa, quien es el autor de este proyecto Qué bueno. de segundas oportunidades, que no solo incluya a paramilitares, debe incluir también a actores democráticos. Si el Congreso de la República trabaja este tema con odio, con toda seguridad la paz Yo no total le no estoy tiene metiendo futuro. odio a esto, estoy diciendo la verdad. Quedémonos así, quedémonos así. Uy, me mandó para el carajo. Bueno, doctor, gracias. Muy Abrazo, querido. querido William. Lo quiero mucho, hermano. Igualmente.